este espacio se llama Debatamos con Argumentos. Y se trata de abordar temas muy diferentes, no siempre, más bien casi nunca de coyuntura directa, sino más bien de qué sé yo, temas de historia, de asuntos económicos, de política, pero bueno, como con un ánimo de que quede algo. Los estamos grabando, estos quedan luego en una página de YouTube, la subimos, y la idea es sí, contribuir un poco creemos que eso es lo que queremos hacer, elevar un poco el nivel de debate, dar argumentos. Generalmente tenemos una persona invitada para enriquecer nuestros puntos de vista, una persona que puede ser especialista del tema que tratamos. Esta vez es diferente, estamos Isabel y yo que, digamos, estamos también en un contexto electoral, entonces es probable que en estos meses vamos a hacer más space pues que por asuntos de la coyuntura, asuntos que nos parece muy importante empezar a comentar. Entonces, bueno, pues ya hice un poco una pequeña presentación, Isabel. Los que no me conocen, porque veo gente nueva aquí, yo soy socióloga, historiadora, politóloga, y bueno, he estado, digamos, en el mundo académico, pero también he escrito siempre, he buscado intervenir en el mundo de pues en el debate público, ¿no? En la época de los blogs tenía un blog, en la época de Facebook también, y ahora ando más por Twitter. Y bueno, por ahí he escrito muchos artículos y recientemente publiqué un libro sobre Gabriel Turbay. Ya me presenté, ahora dejo a Isabel presentarse. Entonces, es un gusto estar acá conversando sobre estos temas. Yo soy periodista, aunque ya hace algunos años lo ejerzo, y soy historiadora y también he sido consultora en políticas públicas. Y pues bueno, ya llevamos, como decía Olga, yo creo que casi 2 años con este espacio. Y pues la idea es poder conversar con argumentos y desde varias perspectivas sobre los temas, sobre debates actuales. Entonces no sé si vamos arrancando de pronto. Perfecto. Entonces yo quería arrancar un poco con este asunto. El space de hoy, bueno, tiene un título un poco general. Hablemos de archivos de las FARC, del PC de Raúl Reyes, de fuentes, y hablemos de contexto. Claro, todo esto tiene mucho que ver con la nota que publicó La Silla Vacía el 22 de febrero, con también la columna que yo publiqué el sábado pasado con respecto a ese artículo, pero digamos, más ampliamente tiene que ver con lo que hay en el aire hoy en día, en la prensa, en los políticos, en el debate público. Hay en el aire un asunto que lo he notado y lo quiero traer aquí de la voz de un exministro, el señor Luis Felipe Henao, exministro de Santos, que publicó en El Tiempo hace 2 días una columna que es una columna, a ver si tengo el título por aquí o Isabel ahorita me ayuda con el título. Es una columna donde realmente hace la correlación. Cepeda estaba en los computadores de las FARC, la marcha del 6 de marzo estaba en los computadores de las FARC, ergo Cepeda está enredado con las FARC, ergo la marcha fue coorganizada por las FARC. Bueno, este tipo de asuntos que a mí puedo leerlo porque tengo la cita textual. Sí, la marcha del 6 de marzo se realizó un mes después de la multitudinaria movilización del 4 de febrero contra las FARC, que había representado un golpe político sin precedentes para esa guerrilla, dice el señor Luis Felipe Henao. Durante años, Cepeda sostuvo que su mención en esos archivos obedecía a un montaje. Sin embargo, una investigación reciente de La Silla Vacía concluyó que no existe evidencia técnica de que su nombre hubiera sido sembrado o manipulado en los computadores de Reyes. La decisión de la Corte Suprema que impidió usar esos archivos no fue una declaración de falsedad. El debate político permanece abierto. No sé qué, los computadores incautados incluyeron comunicaciones internas de las FARC que mencionaban la coordinación de marchas promovidas por Cepeda. Entonces, hay como que esto en el aire, de que Cepeda miente, de que las FARC están ahí, y a mí me parecía importante volver a
a ciertos asuntos. Por un lado, asuntos de contexto, recordar el contexto histórico de lo que fue esos primeros meses del 2008 en Colombia. En segundo lugar, el contexto político, qué es lo que está pasando en 2026 para que otra vez estemos hablando de esto. Y en tercer lugar, las fuentes, concretamente el computador de Raúl Reyes. Me parecía muy importante tratar de entender cómo es que se han tratado estas fuentes, acaso se han manipulado, quién ha guardado eso, cómo se ha organizado ese material y cómo ha sido utilizado por los dirigentes políticos y por la prensa. Entonces, esos son los 3 puntos que abordaremos en este space: contexto histórico, contexto político hoy y fuentes. Vamos entonces, pienso, para comenzar, a hablar de esto de los primeros meses del 2008. ¿Qué era lo que estaba pasando? Creo que Isabel, ¿usted qué nos quiere contar al respecto? Sí, muchas gracias. Y antes de recordar un poco cómo era el ambiente de la época, de quizás el momento de mayor auge del uribismo, después del segundo gobierno, cuando ya habían estallado el escándalo de la parapolítica, pero también momentos en que era tremendamente popular Uribe y estaba buscando una segunda reelección. Y antes, pues sí, como una advertencia, de todas maneras, esto se escribe en un debate sobre el ejercicio periodístico y la posibilidad de poder discutir, como bien lo plantea Olga al final de la columna que publicó en La Silla Vacía, de poder dar esta discusión sobre el oficio periodístico. Y uno de los temas, y además dar esta discusión de verdad con argumentos e intentar no caer como en eso que pasa hoy en día, que esto se ha vuelto como una trinchera. Entonces, de un lado hay como una dificultad del periodismo de una autocrítica, mucha solidaridad gremial, y por otro lado, pues como una crítica muy instrumentalizada, sobre todo por los sectores de izquierda afines al gobierno, ¿no? Entonces, como que todos los medios están amañados al establecimiento y entonces no hay que creer en nada, pero yo creo que hay que ir más allá de eso. Y un poco mi crítica, pues, al artículo de La Silla Vacía, más allá de lo que señaló Olga, pues muchas cosas que señala con acierto, creo yo, Olga en su columna, pues creo que no solamente hubo un problema en el enfoque en cómo se presentó la información, sino también en el enfoque que se le dio a la investigación, y eso tiene mucho que ver con ese contexto histórico, porque ya estamos hablando de la historia reciente, ya estamos hablando de un periodo, de una época que de pronto no recordamos bien. Y estamos un poco también en este tema de reescribir o no la historia. ¿Y cuál es el tema específico lo que está de fondo? Y es como decir, bueno, hubo parapolítica, entonces seguramente también hay una parapolítica, pero esa no fue investigada por alguna razón. Y eso está pendiente. No, de hecho, perdón, interrumpo, no, en efecto, está pasando eso. Es decir, los periodistas están diciendo, y amigos míos también me están diciendo, bueno, ya es hora entonces de que se hable de la parapolítica, porque es que llevamos tiempo hablando de la parapolítica, pero ahora los computadores, hablemos de la parapolítica. Exacto, y de hecho creo que el título de la columna de Luis Felipe Nao es algo así como la respuesta que sigue pendiente. Entonces, entonces hay la idea de que lo que pasaba era como una simetría, y como una falsa simetría. Entonces es lo mismo, entonces si había parapolítica y la parapolítica tuvo pues toda esta relevancia y todo este escándalo, entonces seguramente los políticos de oposición al gobierno de Uribe estaban con las FARC, más o menos, y los políticos de oposición de la izquierda y los que estaban hablando de criticando al gobierno y promoviendo, por ejemplo, las marchas del 6 de marzo de 2008, entonces era que estaban, eran cómplices de las FARC. Y pues realmente no. Es una cosa que no es, la simetría no viene de que fue asimétrica la investigación. Y intentar como construir a partir simplemente de lo que pasó, que ahorita vamos a abordar más en detalle todo el tema de los archivos de los computadores de Raúl Reyes,
pero a partir de ahí decir que hubo como unas sombras y unas dudas específicamente sobre Cepeda y sobre los políticos, digamos, de izquierda de esa época, pues es una imprecisión histórica. Y esto no quiere decir que no, pues que no sea importante revisar, por ejemplo, hace un tiempo hicimos aquí también un space sobre la izquierda y la violencia política y a veces la justificación que pudo tener la izquierda histórica en la lucha armada, pero lo que pasaba realmente en ese momento es que las FARC, que generaba pues mucho rechazo todas las acciones de las FARC, era ya políticamente muy marginal, ¿sí? Y era muy... ¿En qué año estamos hablando de eso? Estamos hablando del primer, o sea, como de los 90 y de los 2000, que fue la peor época del conflicto armado, ¿no? Donde hubo mayor concentración de víctimas, según la Comisión de la Verdad, entre 1985 y 2018 habla de 450.000 víctimas, pero sobre todo muy concentradas entre 1995 y 2004. Y de esas un 45% de las víctimas de homicidio eran de paramilitares y un 27% de guerrilleros. Pero bueno, está el tema de que los guerrilleros secuestraban más, de que generaban, pues, a raíz de lo que estaba pasando ahí también, que es muy importante recordarlo, que todo lo del intercambio humanitario, realmente no, el intercambio humanitario no, sino la presión por un canje de prisioneros, que venía desde antes de del Caguán incluso, todo este tema, y había llevado a cosas que realmente atroces por parte de los FARC, que habían generado mucho rechazo, pero también había en ese momento digamos como un régimen de derecha que sí le estaba dando duro a las FARC, pero también había un negacionismo en muchos de los crímenes de Estado. Estaba, por ejemplo, el asesor José Obdulio Gaviria diciendo que los desplazados eran migrantes internos. El asesor presidencial José Obdulio Gaviria. Exactamente. Entonces, sí. Ese era el ambiente. Entonces, yo creo que decir a estas alturas que lo que pasa es que había una sombra sobre Cepeda, por la par política, por unas menciones que hay ahí, no, realmente, no, eso no es preciso, y yo creo que ahí se equivocan en la valoración de la historia. Eso no quiere decir que no haya críticas para Cepeda, que no haya otro tipo de cosas que se puedan investigar, pero realmente fue esa supuesto vínculo de ese momento, porque el tema es que Cepeda va a acercarse después a las FARC en el marco de un proceso de paz, del proceso de paz de Juan Manuel Santos. Pero en ese momento, pues, era más en verdad una estrategia de descrédito que estaba usando el uribismo, y usa un mensaje que aparece por ahí en unos computadores. Y además, que como parte de un intento de quemar unas marchas, ¿cierto? Una pregunta, o sea, el uribismo ya desde, Isabel, usted está diciendo que ya el uribismo desde el año 2008 estaba usando esa mención de 2008, 2009, por esos años, de Cepeda en los archivos de las FARC. Claro, eso incluso en la nota aparece. En la nota de la silla vacía, recuerdan que hubo una rueda de prensa del general Naranjo, en ese momento el general de la policía, usando como unos panfletos de las FARC que llamaban a esta marcha. Sí, pero la mención y todo eso, sí, la mención precisa. Sí, es algo que viene desde esa época, ¿sí? Es algo que viene desde esa época, pero realmente el tema, digamos, a diferencia de lo que pasó con Piedad Córdoba, que es bueno recordar que, al igual que Leiva, Piedad Córdoba viene de un partido tradicional, incluso del mismo grupo político del liberalismo donde viene Álvaro Uribe. Y ella no viene, digamos, de una estructura política de izquierda, si ella fuera dentro del liberalismo una política de izquierda, ¿sí? Y el vínculo viene más de su participación en procesos de paz y luego su participación intermediaria a través de Chávez, ¿sí? Y ahí pues sí hay una historia del chavismo y de los FARC, ahí que sí cuentan los computadores. Pero realmente no hay de esa relación una explicación pendiente. Históricamente eso no es preciso, ¿sí? Entonces yo creo que esa es una de las primeras cosas que creo que no hay una valoración justa, sino hay como esta cosa de buscar una simetría, ¿sí? El argumento es, si le damos duro a unos, démosle duro a otros, y entonces si había parapolítica, va a haber parapolítica. Eso lo decía también Ordóñez, me acuerdo, en ese momento, ¿no?
Entonces, ahorita sí vamos a descubrir la FARC política, descubrimos la FARC política, pero nunca tuvo la misma dimensión y la misma relevancia. Hubo, claro, algunos casos de políticos, pero políticos de relevancia nacional y, digamos, de que la izquierda estuviera pues con una coordinación con las FARC similar a la que se encontró, no sé, en el Pacto de Rialito, cosas de ese estilo, realmente No, no es fue que lo que pasó. hay que especificar que parapolítica es algo muy preciso y farpolítica es una palabra que no se puede referir a una masacres organizadas en coordinación con paramilitares. O sea, no pueden acusar a Iván Cepeda de haber hecho eso, en ningún caso, es decir, no sé a quién meten ahí en la FARC política. De hecho, había un artículo de La Silla Vacía donde se hablaba de la FARC política para decir justamente que la FARC política no, que era una palabra de cierta forma inadecuada incluso, Sí. donde metían incluso a Wilson Borja, a varios, Gloria Inés Ramírez, pues porque quizás están mencionados allí, pero el hecho de estar mencionado en ese archivo del computador de Raúl Reyes no quiere decir que hagan parte de un complot, una estructura criminal, porque lo de la parapolítica, en cambio, sí, decir, es otra cosa. No sé si usted quiere hablar un poquito, porque usted ha estudiado más eso, Isabel. No, simplemente recordar la parapolítica que se originó lo que se llamó el Pacto de Rialito, de la colusión, o sea, que se encontró que los parapolíticos en varias regiones, especialmente en la costa, pero no solamente en la costa, habían hecho acuerdos con los políticos para presionar la votación y presionar con violencia y para elegir más o menos la tercera parte del Congreso y en esencia pues para llegar a blanquear un poco sus actividades, sobre todo de despojo de tierras. Era como su agenda y pues para Fundar la llegar al poder, nación, y era esto como pues coincidiendo, y gran parte de esos parapolíticos eran parte de la coalición del gobierno de Uribe, ¿sí? Ahora, la denuncia de la parapolítica fue más de Petro y de Claudia y la Corporación Arcoiris. Realmente, Cepeda denunciaba más los crímenes de Estado, ¿sí? Los crímenes asociados a la violencia estatal. eso. Ese era también ese momento, y los Entonces, vínculos, los presuntos vínculos de Uribe pues, y el grupo cercano a Uribe con crímenes de Estado y de crímenes de paramilitarismo. entonces eso nos permite un poquito y saltar, pues ya que estamos mencionando, ya llegó Cepeda y en su rol importante como vocero del movimiento de víctimas de crímenes de Estado, um, organización de la sociedad civil que tiene ya, creo que tiene más de 30 años, estaba cumpliendo en estos días, y ahí podemos llegar entonces a las marchas del año 2008, de enero y febrero, perdón, de febrero y marzo. Entonces, Mm, yo no sé si aquí todo el mundo tuvo edad de participar en esas marchas. Yo estuve en las dos marchas y puedo contar mi experiencia personal en otro momento porque tal vez aquí no se presta para eso. El hecho es que el 4 de febrero la idea de la marcha, que fue absolutamente patrocinada y amplificada por el gobierno, por las embajadas, lo digo porque en otros países realmente tuvieron un rol muy activo. Y en Colombia, pues el gobierno estuvo absolutamente implicado allí. Las autodefensas también llamaron a la marcha del 4 de febrero, que no se nos olvide. Y la idea era decir no a las FARC. Se llamaba 1 millón de voces contra las FARC, fue el nombre que le dieron. Y básicamente la idea era que o sea, era una forma de expresar un rechazo a las FARC muy legítimo, muy contundente y muy fundado, sin duda. Pero también había una idea allí y era que el único mal de Colombia eran las FARC y que el único eran las FARC y que a las FARC había que eliminarlas y que no se podía ni mencionar la palabra canje porque decir canje era como ser amigo de la guerrilla. Ese era el contexto. Entonces fue una marcha muy tensa, en realidad fue una marcha tensa, o sea, lo que yo viví en París, que fue donde estuve, fue una marcha tensa, hubo un grupo que llevó, o sea, una marcha un poco uniforme. Las personas que estaban allí, yo no sé quién pagó unas pancartas, pero todas las pancartas decían no más FARC y eran igualitas las pancartas, la gente llegaba, las cogía y llegó un grupo con una pancarta hecha por ellos que decía no más FARC, no más paramilitares, más narcos. Llegaron digamos,
organizadores o los que se autodenominaron organizadores de la marcha a sacar a los otros con algo de violencia y no los querían dejar ahí y ellos decían, pero si ahí dice no más FARC, no porque es que solo debe decir no más FARC, no puede decir también no más paramilitares y no más narco, es solamente no más FARC. Y pues, se acaloraron y, es decir, casi se vienen a las manos ese era el ambiente que había. Ese era el ambiente que había y de hecho, pues, bueno, por eso hubo políticos que dudaron mucho en ir a la marcha. Al final yo no recuerdo si Carlos Gaviria fue a la marcha o no. Sé que Ernesto Samper, por ejemplo, no fue. Sé que Mocus fue, pero diciendo yo también voy a ir por las víctimas pues yo lo puse en la columna, por las víctimas de crímenes de Estado, por las víctimas de los paramilitares, bueno. Es decir, había gente consciente de que era necesario ir, pero eso no quería decir darle carta blanca a Uribe y a Gaviria y a gente como Plinio Apuleyo Mendoza, que estaba publicando unas columnas espantosas también para estigmatizar, más adelante, claro, porque al día siguiente de la marcha, Iván Cepeda y otras organizaciones y el del Movice, pues dicen, bueno, vamos a organizar una marcha para hablar de los crímenes de Estado, para hablar de las víctimas. Es una marcha, esta va a ser de homenaje, así se llamó, homenaje a las víctimas del paramilitarismo, la parapolítica y los crímenes de Estado. ¿Y qué pasó? Eso fue visto como si el que dijera que iba a ir a esa marcha es como si fuera un promotor de la guerrilla. ¿Pero qué es esto? No se puede hablar de los crímenes de Estado, no se puede organizar otra marcha, y es ahí cuando muchos columnistas, y ahí tengo el extracto de lo que decía Plinio Apuleyo Mendoza, en El Tiempo y muchos otros, que era una marcha, en fin, voy a leer un poquito lo que dice Plinio, porque además, bueno, tiene su buena pluma. El disfraz que tiene la marcha luce bonitas lentejuelas. Se trata, dicen sus promotores, de condenar los crímenes atroces de los paramilitares y rendir un homenaje a sus víctimas. Pero detrás de estas sedas hay una realidad menos noble. En primer lugar, se quiere cubrir con el humo de otra marcha la clamorosa protesta mundial contra las FARC del 4 de febrero, desviando en dirección opuesta la atención mundial. Y en segundo término, se busca involucrar al gobierno y al Estado colombiano en los crímenes de los paramilitares para restarle apoyo a su lucha contra el terrorismo. Sus promotores son organizaciones como las Víctimas de Crímenes de Estado, cuya propia denominación encubre una mentira, pues no son crímenes de Estado los de las autodefensas, ni lo fueron los que diezmaron a la Unión Patriótica. Estos corrieron ante todo por cuenta de Pablo Escobar y sus sicarios como sangrienta represalia contra las FARC, atentando contra quienes el capo de Medellín consideraba sus soportes políticos, cuando se rompió la alianza que de tiempo atrás la guerrilla y él habían puesto en marcha en torno al negocio de la droga. Si a las razones atrás aducidas se suma la sospecha bien fundada de que amigos de las FARC promueven la marcha del 6 de marzo, la sociedad civil que invadió como nunca calles y plazas de Bogotá, Medellín y Cali y de 150 ciudades más en el mundo el 4 de febrero no va a responder a su llamado. Entonces, ahí creo que queda muy claro el ambiente y la forma como se empezó a estigmatizar y a ver a la otra marcha como un desafío, como una afrenta, como una negación de la del 4 de febrero. O sea, era un clima absolutamente pues de intolerancia, ¿no? Pues recordemos que en las democracias es perfectamente legítimo hacer marchas y además esta marcha era una marcha convocada por muchas organizaciones. En la de París tengo la lista de organizaciones, eso es un montón de organizaciones, entre otras, claro, estaba Ingrid Betancourt secuestrada. Entonces, por ejemplo, todos los comités que pedían la liberación de Ingrid Betancourt estaban ahí presentes, todos los comités amigos de América Latina, partidos de izquierda franceses, redes de solidaridad. Bueno, voy a poner de hecho el llamado, porque yo guardé esas cosas de lo que había en su momento, de cómo se hizo el llamado. Y el llamado, por ejemplo, en Francia no fue solamente contra crímenes de Estado, también se pidió el respeto a los derechos humanos, se pidió el fin del secuestro, los crímenes de guerra, las desapariciones forzadas. Bueno, todo esto se pidió contra estos crímenes. No se trataba en ningún caso de exaltar a las FARC. Y de esa marcha, entre otras, también tengo fotografías y en algún momento las pego en un blog que tengo, en un blog, Ojo de Perdiz, que se llama el blog. Pero ese es como un poquito el asunto. Es que sí, es decir, en esos años ese era estaba muy tenso el asunto, y el ataque a Ecuador, el ataque al campamento de Raúl Reyes ocurre entre las dos marchas. Ocurre el 1 de marzo
entre las dos marchas y muy rápidamente, el 3 de marzo, o sea, 2 días del ataque, va a salir en efecto mi general Oscar Naranjo por televisión a decir, mire, aquí demuestro que esta marcha del 6 de marzo está infiltrada por las FARC, y mostró un panfleto que es el que reproduce La Silla Vacía en su artículo. Es un panfleto de las FARC donde las FARC, entre otras, dicen que no van a llamar a la marcha, que ellos no convocan, pero que ellos apoyan. Ese es el panfleto, y ahí queda como más ensuciado, digamos, desde entonces, incluso antes, pues a Iván Cepeda lo están ensuciando con el hecho de que la marcha tiene algo que ver con las FARC y que hay una cosa ahí. Entonces, bueno, eso era un poquito lo que me parecía importante. Pero otro elemento un poquito de la historia, porque eso que ve Olga de Plinio Plebeyo de negar que existen crímenes de Estado y que existía vínculos entre el ejército y los paramilitares, era completamente contraevidente ya para ese entonces. Y ya existía, recordemos por ejemplo el caso del general Rito Alejo del Río, que fue comandante de la brigada, no me acuerdo cuál era el número de la brigada en Urabá, y que estuvo a partir de ahí, o sea, hoy en día está condenado por operaciones que se hicieron con apoyo paramilitares. Y un poco antes de ser elegido presidente, Uribe le hizo un desagravio un homenaje. A Rito Alejo, ¿sí? Sí. Un desagravio y un homenaje, y pues era como la muestra, o sea, él siempre defendió a este tipo de personajes. Entonces sí había un Estado y un gobierno que tenía vínculos con crímenes de lesa humanidad, y se necesitaba este tipo de acciones que las denunciaran. Y fueron, yo creo que muy importantes en ese momento. Entonces, ahí mezclar eso con el tema de las FARC, pues me parece... Por supuesto, pues, ¿no? El Movice fue muy importante, y el Movice ha sido, hay tesis en sociología dedicadas al Movice, el movimiento de víctimas de crímenes de Estado, porque fue realmente muy importante que surja un actor colectivo con una voz propia, organizada, reivindicadora, y que se meta en el debate para decir existimos, tenemos derecho a estar aquí. Claro, fue muy, muy importante realmente lo que hizo, decir, recordar eso también, que Iván Cepeda viene de ese mundo, viene del mundo, no del mundo de la política, sino más bien del mundo de las organizaciones sociales de defensa de derechos humanos. Y que eso es muy importante en un país como Colombia, con la cantidad de violaciones de derechos humanos que tenemos. Por cierto, interrumpo aquí solo para decir, los amigos que están escuchando, que pueden, si tienen preguntas, comentarios, pueden dejarlas debajo del space, pues debajo del trino, donde está el space en azul, y las vamos luego integrando o comentando porque no sé, bueno, de pronto podemos dar la palabra, pero igual ustedes de pronto tienen cosas por decir. Pero bueno, no sé si pasamos ahora al segundo punto, Isabel. El contexto ahorita, 2026, o sea, la pregunta es ¿por qué empezamos otra vez a hablar de todo esto? Lo que a mí me parece más interesante, y un artículo más llamativo, un artículo que escribí en Razón Pública el año pasado, es que hace unos años eso hubiera acabado con la carrera política de alguien. O sea, el tener sospechas nomás de que fue muy cercano a las FARC, eso hubiera sido un tema realmente demoledor. Y claro, en la propaganda política, entonces se mezclan todas las cosas. Entonces se mezcla que el papá de él era el Partido Comunista Colombiano, y el Partido Comunista Colombiano, pues los FARC tenían unos vínculos históricos, pero entonces él no hizo parte, pues Cepeda hijo no heredó necesariamente esos vínculos, o ya esos vínculos para cuando empezó la carrera política de Iván Cepeda no eran relevantes, no existían. Y después está pues la imagen de él como un concentric por su papel en el proceso de paz de Santos, las críticas que puede haber si fue o no, lo defendió cuando no lo debía haber defendido, aunque pues parece que sí hubo un entrampamiento, pero pues son figuras de los FARC muy populares, pero se mezcla como todo eso. Y sin embargo, pues no ha tenido mella en su aceptación y en su favorabilidad.
¿sí? Bueno, no sabemos eso. Lo que pasa Pero es que igual sí, en la derecha, pero igual, por eso cité el periódico y el señor ministro, porque es que es muy paradójico que un señor que fue ministro de Santos hizo el proceso de paz con las FARC. Un señor que fue ministro de Santos, Luis Felipe Henao, diciendo exactamente lo mismo que decía Uribe en el 2008. Entonces uno dice, pero ¿qué es este retroceso? Entonces, yo sí creo, no estoy tan segura pues de que no tenga ningún efecto. Yo creo que tiene, es decir, hay una intencionalidad allí también. Y o sea, sí una intencionalidad de volvernos a meter en el 2018, en el fondo uno mira Colombia y uno cuando la mira desde afuera, como pues me sucede muchas veces a mí porque vivo en otro país, entonces uno que ve que como que la variable FARC, meter la variable FARC en cualquier elección o sea, es provechosa. La mete desde Pastrana, pues que se fue y se tomó una foto con Marulanda y casi que gracias a eso obtuvo la elección. Y de ahí para adelante, meta la variable FARC, meta la variable, y uno dice, no, qué fatiga, oiga, pasemos a temas un poquito más, o sea, ya, este señor incluso, Luis Felipe Henao está hablando de las FARC en su columna como si las FARC, como si las disidencias fueran las mismas FARC. Entonces uno dice, pero ¿qué es esto? Yo creo que hay que, no hay que desdeñar el hecho de que, pues de que hay una especie como de un repertorio, digamos, se suele acudir a eso porque en el pasado funcionó y hay sectores en los que aún son muy proclives, pues son muy sensibles a esto y van a hacerle eco a este tipo de asuntos. sí, pero justamente es como muy inercial. Es decir, eso era como que les funcionaba y entonces es como lo único que tienen de repertorio. Y se queda en eso el discurso y probablemente pues ya no está teniendo la efectividad que tenía. ¿Sí? Pero igual nos quedamos en esa discusión en lugar de entrar a otros debates. ¿Sí? De acuerdo. Eh, Sí, sí, debates que son sí, mucho más importantes. yo creo que eso está también lo que uno siente. Pues habría muchas otras cosas que discutir, pero nos quedamos en eso. Y está por el otro lado, yo entonces, sí, ya, para meternos un poco en el tema de las fuentes. El que esta fuente sí es interesante hablar de ella y usarla de alguna forma, pero ¿cómo Me se parece usa? bien, pero un segundo porque aquí No sé, están dejando algunas preguntas. O sea, aquí Juan Pablo Zuluaga ha dejado ok. una pregunta. Hay alguien que dice que se oye inestable, pero no supe, se oye inestable si soy yo o si es Isabel o si alguien nos señala para tratar de arreglarlo. Y Juan Pablo Zuluaga ya está apuntando que si hemos tenido problemas para recoger datos en esta investigación, dado que tantas fuentes web se apagan. Entonces yo le respondo a Juan Pablo, por supuesto, es un problema. Es un problema. Por ejemplo, hoy quise yo encontrar, eh, qué sé yo, justamente, qué se dijo en el momento de la rueda de prensa del señor general Oscar Naranjo. Me parecía interesante, pues, si uno puede tener un acceso a lo que el 3 de marzo y la forma como él ya en ese momento vincula a Iván Cepeda con o sea, con las FARC y a las FARC con las marchas del 6 de marzo, exactamente lo mismo que estamos viendo hoy. Entonces me parecía interesante verlo y ojalá ver un pedazo del noticiero, la forma como se presentó, pero es muy difícil. Es muy difícil por dos razones. Una por la que señala Juan Pablo y es que esto se ha borrado y otra también porque no hay un registro, por ejemplo, audiovisual para uno ir y ver, no hay un sitio, no hay como una hemeroteca pública donde uno pueda ir y acceder aunque sea al registro donde eso debería estar guardado. Entre otras, ustedes saben que hay gente que sabe tal vez que yo soy una obsesiva y una triste, digamos, una obsesión que tengo es que están tan mal guardados los archivos, no se guarda la memoria del país, no se conserva, ni la del pasado, los años que he trabajado, incluso tal vez esos años se conservaban mejor que los de hoy, pero pues en efecto, noticieros de esos años, cómo presentaron, cómo ambientaban esto, qué fue cómo, es muy difícil en realidad saber eso y no sé si realmente no tengo ni idea si eso sí alguien lo haya guardado o si hayan borrado y economizado, qué sé yo, cintas magnéticas y grabado encima, eso o gigas o lo que sea, no lo sé. Pero bueno, sí, está bien que pasemos entonces al tema de las fuentes, que esas gigas sí existen, las fuentes del computador de las FARC. Pero, Isabel, lo que usted quería decir sobre Sí, pues existe esta fuente
y un debate alrededor del uso de esa fuente, de todos los archivos que estaban en el computador de Raúl Reyes. Recordemos que fue un ataque al campamento de Raúl Reyes en Ecuador, es decir, una violación del territorio del país vecino, que lo bombardearon, sacaron el cuerpo y se llevaron pues los computadores, y de ahí sacaron una gran cantidad de información. Y digamos, la discusión que hay es, bueno, esos, por la manera en que fueron tratados judicialmente, por lo menos en Colombia, fueron desestimados como prueba. Y el Como punto prueba es, bueno, judicial. ¿y qué pasa? Sí, judicialmente no se pueden usar en un juicio. Esto sobre todo se aplicó para el caso de Piedad Córdoba, que alcanzó a afrontar como un proceso, creo que de pérdida de investidura ya, por la Procuraduría, por lo que aparece ahí, que ese sí era en realidad más comprometedor. Pero por el otro lado está la postura que defiende la silla vacía y que defienden otros periodistas, y que a mí me parece que tiene cierto nivel de validez, y es que una cosa es que se desestime como prueba y que pues tiene unos estándares de justicia, pues la justicia tiene unos estándares más altos. Lo otro es que esos archivos, al parecer, digamos, no son archivos inventados, sino son archivos auténticos del computador de Raúl Reyes, y que en ese sentido tienen un interés para la investigación periodística y para la investigación histórica también. Pero un tema que de pronto no se alcanza a entender del todo, una postura intermedia, que yo siento que es la que estaba intentando explicar Olga en su columna, es, bueno, sí, pero esa fuente no es una fuente virgen completamente, o sea, no es una fuente que eso lo Es una fuente dice, original, más que virgen, original. sí, y no es una fuente como que uno la debe creer como absolutamente Tampoco. transparente. Y comenzando para entender realmente qué es, o sea, esos archivos, es que Olga, entiendo que Olga se metió en ese repositorio que usó la silla vacía, y que la silla vacía pone el link a ese repositorio, pero no sabemos muy bien realmente qué es lo que uno ve ahí, cómo llegaron los archivos a ese repositorio, quién los organizó, qué es lo que hay en ese, realmente qué es lo que hoy en día podemos consultar. Y pues yo sí quisiera que Olga nos contara un poco la historia de Sí, bueno, esos archivos y de básicamente, lo que ella encontró. sí, la verdad. Eh, sí, de nuevo es un viaje al pasado. Mm, los computadores fueron tal vez recogidos con la misma ansiedad con que fue recogido el cuerpo de Raúl Reyes para poder exhibir el segundo, y obviamente pues los primeros eran una fuente de información muy importante. Y recogieron algo así como 2 computadores, en total 8 piezas. Creo que eran 2 computadores, 2 discos duros, 2 llaves USB o más, bueno, en fin, pero en total eran 8. Y el asunto es que cómo hicieron las cosas. Digamos, posteriormente Interpol fue llamada para que hiciera un examen forense de esas piezas, de esos computadores, de esos discos duros. Y ellos reconstruyen un poco la historia de cómo fue la cosa. Y entonces uno entiende qué fue lo que pasó. El 1 de marzo, digamos, cogen esto. El 3 de marzo se lo entregan a la Policía Judicial colombiana. Pero entre el 1 y el 3 de marzo, los que lo cogen de una unidad antiterrorista, yo no sé si ejército, no es muy claro, ellos abren todo eso, abren esos archivos, bueno, no hacen las cosas como se deben hacer. Eso tiene un protocolo normalmente. Eso tiene que hacer unas copias, imágenes del disco, qué sé yo. Tienen una forma de hacer, pues, para asegurarse de que no lo van a manipular, de que no van a meterle cosas, pero no hicieron nada de eso, no respetaron nada de eso. Y de hecho, por eso es que, entre otras, Oscar Naranjo, el señor general, sale mostrando un panfleto que mire que esa marcha sí es infiltrada por las FARC. De hecho, es por esa razón, porque no respetaron. O sea, ellos mismos probablemente estuvieron buscando como fuera de lugar, en ese clima que había en esos meses, que es
espero que hayamos podido lograr transmitir, tratar de demostrar pues la implicación de las FARC y de Cepeda, que era el enemigo principal en ese momento de Uribe. Entonces, es así como suceden las cosas. Luego el 10 de marzo, sí, llega el archivo a las manos de Interpol, a los expertos, peritos, uno es de Australia, el otro es de Singapur, viajan, no sé muy bien si van a Colombia o es en otro país, en fin, pero como sea, van y hacen los exámenes y ellos realmente sí dicen que todo eso, pues ahí es donde cuentan un poquito lo que fue intervenido. Básicamente, cada vez que se abren estos computadores, pues se crean archivos de sistema, de usuario, no sé qué, ellos hacen un informe que está en línea, ahí está en línea en el informe de la silla vacía, en la nota, digamos, del 22 de febrero, en uno de los enlaces está el informe de Interpol, o uno lo busca por internet, pone Interpol y ahí sale con las palabras adecuadas. Y, en fin, ellos, después de haber dicho que eso sí lo estuvieron tocando y manipulando, sin embargo, dicen que no hay indicio de que se hayan creado, modificado o suprimido archivos de usuario. Entonces, eso es lo que ellos dicen, o sea que da cierta fiabilidad de que no fueron intervenidos. Bueno, habría que ver, igual yo soy investigadora social y yo en general pues igual siempre va un poco más allá, o sea, habría que ver quién formaba Interpol en ese entonces, quién eran los expertos, hasta ahí no llegué, pero si alguien se metiera a hacer una investigación más seria, sí tocaría mirar si esa Interpol en esos años era un organismo serio, si estaba un poco cooptado, qué sé yo, pero digamos, vamos a decir por ahora que Interpol dice que no hay indicios de que haya cambios, por lo menos, en estos archivos. Y de ahí en adelante, ¿qué pasa? De ahí en adelante realmente, no es muy claro el itinerario de estos archivos. Es decir, ellos en un momento dado, o sea, ellos hacen la experticia y luego uno empieza a ver que, por ejemplo, en Ecuador, empiezan se empieza a hablar de estos archivos en contra de Correa, lo empiezan a mencionar a su ministro, Larrea, y mire que hay una foto de Larrea con Raúl Reyes, resultó que no era Larrea, que era el secretario del Partido Comunista de Argentina, en fin, pero empiezan como a acusar a políticos, en ese momento estaban Chávez y Correa en el poder, y empiezan como a vincularlos, los opositores de ellos en sus respectivos países, es decir que yo creo que eso empieza a circular, en fin, no sabemos muy bien cómo fue eso, pero sí sabemos que en algún momento dado el gobierno colombiano le entrega estos archivos o una copia pues de esos archivos, que ¿cuántos son? Se me olvidó decir esta parte, que son 600 gigas, son un poco más de 600 gigas de información los que contienen estos archivos. Son un poco más de 600 gigas y el mismo informe de Interpol dice que si uno pone en páginas Word toda la información que hay en estos archivos, y si son 39 millones de páginas, y que eso equivaldría a, si uno se pusiera a leer 100 páginas al día de lo que hay ahí, se demoraría 1000 años en leerlas. Eso es lo que dice el informe de Interpol. Es decir, que es una cantidad gigantesca de información. También hay videos, hay, qué sé yo, extractos de revistas, cosas, una cantidad muy grande de información. Entonces, el hecho es que no sabemos realmente. Una pregunta, Olga, de pronto por claridad. En este sitio del Instituto de Inglés, ¿uno puede ver todo eso? No, ¿Todos los ahí estoy archivos? contando, no, aquí, por eso, voy por orden. Por ahora estoy contando el Interpol, ¿no? Lo que dice el informe de Interpol es que hay 600 gigas, un poco más de 600 gigas de información y que son 1000 años leyendo de a 100 páginas días si uno quiere leerse todo lo que hay ahí. Eso es lo que dice Interpol. Ahí estamos, el informe de Interpol es de mayo de 2008. Estamos hasta ahí, sabemos en qué estamos. Luego, en 2011, aparece en un instituto que está basado en Inglaterra, que se llama el International, ¿cómo se llama? ISS, pero no lo sé. ISS, Strategic Studies, un instituto basado en Inglaterra. En el 2011, de repente aparece una publicación
Y esa publicación está, por ahí tengo el título, bueno, es una publicación que se llama algo así como que The Como FARC los, Files, es una publicación en inglés, no fue sí, traducida al español, se llama Los archivos de las FARC, y mm, tiene como 200 páginas de esta publicación y anexan un CD-ROM con unos PDFs. Esos PDFs se pueden consultar, son los que yo he puesto en línea y esos PDFs también los puso la nota de la silla vacía, los puso en línea. Es decir, no es que ellos las hayan puesto, sino que en el sitio alguien de esa organización IISS, el International, no sé qué es, Strategic Studies, los puso en un drive y ahí se pueden bajar. Se pueden descargar. ¿Qué se puede descargar? Son dos archivos, uno se llama Ecuador, otro se llama Venezuela en PDF. Son dos archivos más una pequeñísima, una hoja de introducción. Eso es lo que se puede descargar de esa página y esa es, bueno, pues ahí ya surgen preguntas, porque esas dos páginas, esos dos archivos, el archivo, es un archivo PDF, el de Ecuador, como de 685 páginas, y el archivo que se llama Venezuela tiene como 1000 y pico de páginas. En total serán, digamos, 30 megas de información, ahí. Entonces uno dice, bueno, hay 30 megas, y el resto tiene 600 gigas. No, ni idea. O sea, yo no sé. Estos son, lo que hay allí son unos emails de y para Raúl Reyes. Raúl Reyes, que era pues el hombre que estaba en Ecuador, como el canciller, lo llaman ellos en algunos momentos, canciller de las FARC, el hombre de las relaciones, haciendo, en exteriores. fin, conexiones con mucha gente. Y eso es lo que hay. Son esos dos PDF que, entre otras, ahí también surgió otra pregunta. ¿Por qué le ponen a uno Ecuador y a otro Venezuela? O sea, eso, ¿cuál es? Realmente no hay mucha explicación y yo estuve buscando el informe del Instituto IISS porque, como les digo, hay un informe de 200 y pico de páginas, pero no lo pude ubicar. Es posible que esté en bibliotecas en Estados Unidos, porque en línea ya no está, lo borraron, como para entender la metodología también, como para entender ellos cómo hicieron para reconstruir a partir de esos computadores y cómo hicieron. Sí hay una pequeña, en esa pequeña página introductoria, ellos dicen, los autores, en realidad es un autor principal, ahí tengo el nombre por ahí, James, ¿dónde es que está? Bueno, James Lockhart Smith, que él fue el autor principal de ese informe y seguramente fue la cabeza del que hizo que entre otras no sé si es alguien que conozca particularmente Colombia, porque habría que tener algún tipo, pienso, de conocimiento para asignar alias, en fin, porque una de las cosas que hicieron, aparentemente, según se deduce de lo que ellos dicen, es que cuando no sabían quién era el alias, o sea, porque muchos de esos correos fueron escritos por un alias. Entonces ellos, los que hicieron el informe, dicen quién es el alias. O sea, dicen con una fuerte probabilidad de confianza, pusimos el nombre del que original, pues el nombre civil, llamémoslo así, de el que firma con tal alias. Entonces, pero a veces no lo saben, a veces ponen, aquí no sabemos quién es. Eh, Fuera de eso, yo me puse a navegar un poco en esos archivos y realmente, pues también hay cosas un poco confusas. Hay eh, transcripciones, por ejemplo, de cassettes incautados por las tropas de la Brigada Móvil, o sea, documentos que a todas luces no son de las FARC, sino que son del ejército, y hay transcripciones ahí metidas. Entonces uno dice, ¿por qué está esa transcripción? ¿Será que las FARC lo hizo? ¿O será que ellos mismos lo hicieron? Eso no queda muy claro. La forma como, bueno, a veces no hay, o sea, en general no ponen el email, es decir, la dirección de correo con el arroba, en general no la ponen salvo al principio como que sí ponían el arroba del email. Entonces, hay una serie de asuntos que uno realmente dice, bueno, no sé realmente cómo fue que ellos hicieron eso. A veces ponen el alias, por ejemplo, alguien pone recuperan un email sin firma y ellos ponen probablemente Luis Edgar de Vía Silva, o sea, de Raúl Reyes, pero a veces lo ponen como muy seguro. Entonces uno dice, ¿cómo hacen para saber cuáles fueron sus inferencias para hacer esto? No es muy claro, y pues creo que sí es interesante preguntar
hacerse esas preguntas. En el caso, por ejemplo, del supuesto correo que le escribe alias Ingrid a no especificado, fíjense ustedes que es un correo de alias Ingrid a no especificado, o sea, el alias ni siquiera, no sabemos a quién le mandó alias Ingrid ese correo, porque eso está en la sesión, ustedes pueden ver, porque creo que hay una copia de pantalla de ese pedazo. Está alias Ingrid, le dirige a no especificado, según ellos mismos, el 18 de febrero del 2008, un mensaje, bueno, lo que sabemos, que por pedido del compañero Iván Cepeda estoy coordinando la unidad de las marchas, no sé qué, bueno, pero el no especificado, ¿qué quiere decir? O sea, eso es muy extraño, porque no, si no es Raúl Reyes, entonces, bueno, o sea, también ahí caben muchas especulaciones, y lo mismo está entre corchetes, el alias Ingrid, probablemente así firmó, pero está entre corchetes, ¿quién es? Entonces ellos ponen colaboradora de la Cominter en Argentina, también conocida como Indira o Inés, pero pues quizá podría ser otra persona, o sea, ¿qué margen de error hay ahí? Entonces, como que hay demasiadas preguntas con estos solos archivos que son de cierta forma, igual hay mucha información interesante en el contenido del texto, hay cosas, pero hay cosas que no se pueden inferir. Uno no puede andar infiriendo, ni como periodista, pienso yo, ni como periodista, ni como historiador, ni como sociólogo, pues justamente que todo lo que está ahí es una fuente absolutamente transparente. Es una fuente, hay que criticarla y hay que ver quién le ha metido la mano anteriormente. Entonces, esas eran como observaciones con respecto directamente a Yo creo que sí. hay una cosa para puntualizar. Pues, en resumen, lo que hay es una parte pequeñita del contenido de Raúl Reyes. ¿Sí? Realmente lo que Del conocemos o lo que computador, está ahí sí, y es sí. del computador de Raúl Reyes y que además es eso porque es parte de un informe de lo que, según The Guardian, es un think tank conservativo, Súper conservador, conservador. perdón. El IISS Sí, es un think tank súper conservador que es decir, no es una pequeña ONG ni es un organismo científico, como le oí decir a una periodista, y no sabemos por qué el gobierno colombiano decidió dárselo al IISS y no a otra institución, a una universidad o a varias para que confronten y discutan, sino a una. Justamente esta organización, pues es súper poderosa, tiene realmente unas conexiones muy fuertes con el mundo del poder, les voy a dar un poco la lista de sus actuales, corporate partners, bueno, las personas o las empresas que les dan más de 100,000 libras, por ejemplo. Entonces está Airbus. Airbus es la industria aquí europea, francesa y de otros países pues de aviones, pero no sé si están también metidos en armamento, en fin, porque está Amazon, está Google, está el ministro de Asuntos Exteriores de Qatar, está Rolls-Royce, The Boeing Company, o sea, esa es la gente que le da más de 100,000 libras a esta institución. Y cuando uno mira también los miembros, entre los miembros está también Alejandro Santo Domingo, que es el chairman del grupo empresarial Bavaria, no sé qué. Es decir, es gente que tiene mucho poder económico, tiene mucho poder político, está absolutamente conectada con todo, y ellos fueron a quienes decidieron entregarle esto y quienes sacan un informe y quienes acomodaron los nombres. En fin, a mí me parece interesante pues que sepamos esto y que sepamos que es una parte de lo que hay en efecto y que hay otra parte, porque entonces cuando uno ve la nota original del 22 de febrero de la silla vacía y bueno, luego hay una posterior que amplía lo mismo, resulta que hay en algún organismo de inteligencia colombiana hay otros archivos también aparentemente de Raúl Reyes, pero que tampoco están en absoluto, no son los originales, ellos tienen aún más comentarios, ustedes van a la página y van a mirar lo que figura allí, tienen comentarios, o sea, le metieron, lo editaron, le pusieron negritas, le pusieron de todo, entonces tampoco es una fuente totalmente fiable, ya pasó, ya fue manipulada. Entonces hay problemas con las fuentes, es decir, hay muchos problemas con las fuentes
en un sentido estricto de lo que, o sea, no se pueden tomar, porque lo que está pasando es que se está hablando de estos archivos como si fueran los que la Interpol en mayo del 2008 dijo, bueno, se pueden usar. Pero es que no son los mismos. Los archivos de la IISS y los archivos que tiene la inteligencia colombiana no son exactamente lo mismo que certificó Interpol. Esos no sabemos dónde están. En fin, hay mucha opacidad. Creo que esa es la palabra que conviene para mirar esto, pues para caracterizar esto. Claro, Sí. y sobre todo están muy incompletos, que es una de las cosas que hay que tener en cuenta. Claro, Entonces, mañana sale si un tienen blog una gran post. cantidad de información interesante, pero también una pregunta que uno hace cuando consulta una fuente es las cosas que faltan porque faltan. ¿Qué es lo que, o sea, alguien quiso que éramos eso y otras cosas no? ¿Sí? Claro, Eso es uno de los temas pues que creo que es importante tener en cuenta y que yo creo que también tiene que ver un poco con el contexto histórico y con la manera en que se está leyendo el debate alrededor de, o sea, por ejemplo, ese énfasis que han hecho varios y que también hacen aquí en una pregunta de, pues, por qué aparentemente Cepeda ha sido contradictorio, ¿sí? Y realmente no me queda tan claro que haya sido contradictorio y que, o sea, que él, por ejemplo, tuviera que tener claro qué tanto montaje había ahí. Entonces, recordemos, según lo que muestra la misma nota, sí, el DAS sí hizo montajes en contra de la marcha, abiertamente, y hay una operación que ordenaba poner pancartas del FARC en la marcha. Y este ataque apareció en antecitos de la marcha y hay un énfasis en sacar información. Así, o sea, una cosa es que no se lo haya inventado el ejército, Uribe, lo que estaba ahí. Otra cosa, por ejemplo, es que sí parece que haya habido una instrucción de decir, encuentren en ese computador lo que me sirva para fregar a fulanito, o para fregar a Chávez, o para fregar a Correa, y también para la marcha, ¿sí? Entonces, en ese sentido, no, tampoco es pues, o sea, en ese sentido, sí, o sea, no me interesa defender al Cepeda candidato, pero a mí me parece comprensible que Cepeda hubiera dicho, eso es un montaje. Me parece súper claro, comprensible. por supuesto. Y que no, sí, y me parece que es un énfasis un poco como exagerado decir, pero es que él dijo que era un montaje, pero en realidad el montaje no. Porque Sí, eso sí, sí, no, 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 de me acuerdo. parece que es como un detalle que no es tan No, importante no, y que no. más bien, si uno lo ve por fuera de eso, o sea, a mí la sensación que me queda de lo que uno lee, eh, también de lo que comparte la silla y todo eso, es que realmente había más bien pocas menciones a Cepeda. Había muy pocas. En, En estos dos había muy archivos de pocas, que Venezuela realmente y no Ecuador, encontraron muchas, en esta, no lograron encontrar en estos dos menciones. archivos de 685 páginas y como 1000 y pico de páginas, hay como 5 o 6 menciones a Cepeda, de las cuales la más comprometedora es esa, que como ven es de alias Ingrid, que no sabemos, alguien está diciendo si es que es fulanita. No, eso no es tan seguro, justamente, no es tan seguro que fuera la del Cominter de Argentina y no sé qué, porque como acabo de explicar, pero no sé si se entendió, los que atribuyen la identidad son los señores del IISS. Entonces puede ser que fuera alias Ingrid la señora supuestamente de la Amigos del Pueblo Cominter Argentina, pero puede ser que fuera otra persona, puede ser que fuera cualquier otra persona que le dirige un correo a no se sabe quién, porque no se sabe quién en ese archivo. Entonces, es para decir que es absolutamente muy incierto. Es decir, basar una acusación o una sospecha sobre eso es totalmente, bueno, realmente. Y bueno, aquí hay una pregunta de Juan Pablo Zuluaga que me parece justamente, fue la misma que yo me hice. Juan Pablo pregunta, como un archivo electrónico en un disco duro, en teoría se podía haber copiado el original y abrirlo al público. No, ¿cómo? Sí. ¿Dónde está el laptop original? ¿Dónde está el disco duro? O sea, claro, esa es la pregunta que yo también me he hecho. ¿Dónde está? ¿Quién tiene eso? ¿Cómo lo están usando? Pues porque pasado mañana sacan eso y sacan yo no sé qué y dicen, mire, aquí tenemos esta incriminación. A mí me parece grave en realidad la absoluta opacidad que hay en torno a todo este asunto.
donde se Sí. puede, sí, no, también me parece muy extraño que se haya desaparecido el informe que hizo la ISS, ya no se puede descargar, ahora cuesta que es que 11 millones de pesos, busquen en Amazon, The FARC Files, cuesta 11 millones de pesos, eso quiere decir que no existe, Amazon cuando no encuentra nada, entonces pone esos precios. Um, en fin, hay muchísimas dudas sobre esto, además de lo que ya sabemos, que varias personas están comentando lo mismo y es que la Corte dijo que no servía como material probatorio, pero aquí estamos haciendo más una crítica de fuentes como material periodístico, histórico, sociológico, llamémoslo así, que es uno mira la fuente y dice, muestra a ver, esto qué me está contando, quién le metió mano, qué tan fiable es, qué tanto le puedo creer, si está el remitente que es, bueno, esas cosas, ¿no? Sí, hay como unas observaciones y una pregunta, bueno, la pregunta de Freddy Pineda, que era un poco lo que, desde lo que hablamos hace un rato, que independientemente de las razones por las cuales Cepeda aparece en esos registros, ¿por qué creen que él mismo ha sido incongruente en sus respuestas? ¿Es estrategia? ¿Por qué no sostener la tesis que desconoce el por qué aparece y que no tuvo ninguna relación con las FARC para la marcha? Creo que él sí ha dicho que no tuvo ninguna relación de las FARC para la marcha, pero es que sí hubo un montaje, sí hubo un montaje en contra de él. Esa es una de las cosas que como que menciona la misma nota y me parece que se pierde la relevancia de eso. Él hizo un montaje en su contra. Que Entonces, además no creo que haya sido pues el tema, o sea, incongruente, lo que no es preciso es que él tenga claro qué era parte y qué no era parte del montaje. claro. Pero a mí, sí, o sea, que si el correo realmente era o no era legítimo. Pero a mí me parece que fue súper obvio el uso, o sea, el bombardeo al campamento de las FARC en Ecuador fue una jugada política también. No fue solamente un tema de estrategia militar. Era un golpe político. Y claramente, además de mostrar el trofeo del cuerpo de Raúl Reyes, era mostrar, pues, los archivos que estaban ahí y como con mucho afán se buscó a quién se encontraba y a quién se usaba para incriminar. Entonces, pues en ese sentido, sí hubo, yo creo que por lo menos una utilización política del uribismo en contra de Cepeda. Entonces no me parece tan raro que ese sea su versión realmente. Eh, o sea, yo creo que ahí hay como un foco equivocado, es lo que me parece Estoy bastante de acuerdo. en este tema de la investigación, que sí sería interesante hacer más investigaciones sobre ese material, Claro, ese es el problema. hablar más sobre ese material. Sí, no lo Sobre que ese va material apareciendo. realmente sí hay mucha cosa interesante, la verdad. Y es curioso que haya sido por allá una investigación de una firma inglesa Una la que compañía haya inglesa sacado esto, como que nadie más lo haya vuelto a mirar. sí, súper conservadora y que entre otras fue la misma que hizo el informe cuando Irak, para Inglaterra, de las armas biológicas. En fin, es gente que está haciendo cosas para incidir políticamente. Ese informe que ellos hicieron le sirvió al primer ministro pues para meter al Reino Unido en la guerra de Irak en el 2002. Entonces, es gente que está absolutamente conectada, sabe lo que hace, para qué lo hace, pero pues eso, no sé, el hecho mismo de que no haya sido traducido al español, o sea, todo eso es realmente, pienso que hay muchos problemas y que nadie se haya preguntado, en vez de armar semejante bulla con esas líneas de Cepeda que en absoluto lo incriminan, en vez de eso, hagan un trabajo serio, señores, amigos, periodistas de investigación, un trabajo serio sobre esos archivos. Bueno, de quiénes fueron, quiénes son los que, por qué solo tenemos un fragmento tan pequeño en público, qué es lo que hay ahí en el departamento de inteligencia, en la inteligencia de no sé de qué oficina del Estado que sacó la nota de la silla vacía donde aparecen otras cosas allí. Decir, ¿cómo es eso? Uno tiene también que entender que hay gente que está detrás, que tiene todo eso, que puede perfectamente estar manipulando, envenenando, manipulando a los periodistas, envenenando, en fin. Bueno, ahí veo que Landlex Julpineda nos ha dejado, muchas gracias, el informe, o sea, en YouTube, la rueda de prensa de General Naranjo, muchas gracias, porque es verdad que a veces se hace difícil encontrar este tipo de información, y también nos ha dejado algo de la Policía de Colombia, donde dice que no había emails. Sí, no había emails propiamente dicho, porque bueno, eso está explicado en la nota de la silla vacía en fin, porque ellos tenían un sistema de comunicación pues para no ser pisteados, en donde tenían que
mandar los mensajes a otro lado, pues a un tercer punto que luego los recogía y por eso no aparecen propiamente y por eso había que asignarles justamente las identidades. Pero eso, pues todo eso es un ejercicio que pues que no es totalmente necesariamente fiable. Entre otras, otra cosa que me llamó la atención, que estuve leyendo estos archivos, es la buena ortografía. Digo, oiga, pero todos tienen buena ortografía. El mono hoy tiene buena ortografía, buena redacción, mucha mejor redacción que Petro, mucha mejor ortografía que Petro. O que, pues sí, muchos tuiteros, pero pues, porque Petro, digamos que es nuestro presidente. Yo digo, ve, pero miré y dicen que no le pasaron, que lo único que cambiaron fueron las fuentes. Ah, bueno, dicen que omitieron, que sí, que sacaron alguna información, dicen los de la IISS, que ellos sacaron también alguna información porque era redundante. Entonces que como que al componer los archivos, no sé cómo sacaron una y la dejaron entre corchetes. Entonces, pero por ejemplo, o sea, no sé, de armas o cosas, habría que mirar. Me imagino también que habrán sacado esas cosas. Eh, hay mucha cosa. Bueno, igual es material, digamos, tiene su interés. Como dije, pienso, pero igual es bastante redundante también, por momentos. Incluso para alguien como Juan Pablo Zuluaga, que es tan bueno estudiando redes, eso puede ser muy interesante, ver ciertamente los círculos de estas personas. Es decir, hay muchísimas comunicaciones repetidas con las mismas personas. Incluso hay temas que vuelven de forma pues muy frecuente alrededor de la familia. La hija de Raúl Reyes permanentemente le está escribiendo. Hay una comunidad, o sea, pues sí, siempre son varios años y hay una acumulación grande de emails, pues de mensajes que pueden tener interés, aunque también, sí, no sé, no vi tampoco nada así como, realmente lo que yo dije en un trino, la mejor carta no está ahí, que es la del cuñado de Raúl Reyes, es decir, la del hermano de Liliana López. Liliana López, que es alias Olga Lucía Marín, la esposa de Raúl Reyes. Su hermano, Jorge López, pues es alguien que ha vivido en Francia como 30 años o más, quizás 40. Es un hombre que creyó en la guerrilla, en la época en que mucha gente creyó en la guerrilla, él también creyó en la guerrilla, creyó en la lucha armada, y que también se desencantó. Y en el año más o menos 2000 les manda una carta a su hermana, a su cuñado, una carta abierta, que no está ahí, que yo digo, esa carta sí que vale la pena. Esa carta la puse en línea. Esa carta es muy importante, pienso, porque donde él está diciendo el fin no justifica los medios y hace toda una reflexión pues a sus parientes, porque finalmente es su hermana, y, y él como antiguo hombre que creyó en esto y les dice, ustedes se desviaron por completo. Es una carta muy buena. Y por cierto que Jorge López me comentó Lucas Silva, que es este hombre pues que se interesa tanto por nuestra música y ha hecho muchos proyectos musicales, que acaban de publicar otro trabajo, porque Jorge López es músico. Jorge López es contratenor, es una voz preciosa. Cantaba en los 70, 80 con un grupo, digamos, de música tradicional y ahora está, pues, como más andina y ahora está más bien en proyectos de música de tipo indígena. Muy bello el disco, entonces ese también lo voy a poner en línea después ahorita que terminemos, porque Lucas me pidió el favor también de que lo dé a conocer, este trabajo que ellos lo pusieron en línea, muy bello. Entonces también es interesante, bueno, para mí es la carta más interesante, pero me salió el tema. Sí, y una cosa que sí aparece bastante es la relación con Chávez, ¿no? Y en esa relación con Chávez no se ve que fuera importante Iván Cepeda. Sí, aparece, sí aparece Piedad Córdoba y aparece mucho. Jorge Leiva, mejor dicho, si quieren armarle un proceso. Aparece Jorge Leiva, sí, pero sí es interesante políticamente, esa es otra cosa que falta como por entender de esa época más. En ese momento, digamos, a diferencia de lo que pasó con Maduro y el ELN, que lo que hizo fue darles mucho poder militar, Chávez parece que era como más cauto y no quiso darles tanto poder, pero sí les abrió como cierta posibilidad de tener como algún
cauce político, digamos, algún contacto Sí, pero político. no era Ya lo habían siempre perdido mucho obvio, no acá. era siempre obvio, ¿ah? Y además hay celos, uno ahí ve los celos, que Piedad está celosa, ¿quién era que estaba Sí, celosa el otro día que vi de, no sé si era de Leiva o de otro que, porque le estaba robando protagonismo y que con Chávez y que no sí. sé qué, bueno, ahí se ven las pasiones humanas, también, pero sí, pues, se podría tomar todo esto y entender realmente cómo era el funcionamiento. Yo me imagino que a los que más les sirvió eso realmente fue a Santos y a sus ministros que trataron de llevar adelante el proceso de paz, porque sí fue sin duda es una fuente para entender cómo, pues sí, cómo operan, cómo piensan, cómo es su mundo. Yo supongo que ellos más bien fueron los que debieron utilizar este material. Probablemente les sirvió mucho, o sea, porque en ese momento, hay que recordar que Santos fue el que bombardeó. Santos era el ministro de Defensa. Recuerdo saliendo él a dar la rueda de prensa de cuando bombardearon A Reyes, a Raúl Reyes. ilegalmente. Claro, y él fue después el que buscó a Chávez para que le sirviera de puente con las FARC. Claro, O porque sea, que sí debía sabía tener eso. muy claro cómo era esa relación. Sí, esa es otra parte de la historia que sería interesante como recuperar. No sé si hay más preguntas Rich o Historian si alguien quiere pregunta que hablar. dónde podemos escuchar de nuevo esta reunión. Rich Historian, la vamos a descargar, o sea, está grabándose normalmente. Si todo funciona bien, la descargamos y la vamos a poner en YouTube, en nuestra página Debatamos con Argumentos, nuestra página de YouTube donde hay otros um, grabaciones de otras charlas que hemos hecho, que es un poco diferentes en general, pero bueno, esta también la pondremos porque puede tener alguna utilidad. Ah, mira, ahí Lanlex, muchas gracias. Lanlex es una fiera para encontrar en YouTube cosas que uno necesita. Ahí está el operativo de la baja de Raúl Reyes. Nos acaba de compartir ese video. Muchas gracias, Lanlex. Si alguien más tiene pregunta, comentarios, si lo pueden dejar por escrito, porque bueno, yo creo que ya le dimos la vuelta a estos asuntos. Lo que queríamos decir, Eh, ya le dimos la vuelta. yo, que, bueno, Valentina Ávila, voy a leer un par de cosas que dicen aquí. Este habla también de los correos electrónicos, que además no es posible en estricto sentido denominarle correos electrónicos, porque la misma Corte Suprema estableció que no pueden ser catalogados como tal, porque no se hallaron en un navegador o red de transmisión de datos, sino en formato Word, en archivos estáticos que no ligan un origen con un destino remoto, lo que hace imposible probar que correspondan al intercambio de comunicaciones entre más de dos personas. Y ahí está, esto se menciona también en una nota, pero es verdad que es difícil saber esos correos si eran correos o Eran si correos, yo era... sí creo que eran correos electrónicos, la verdad. Uno los Sí, lee y realmente no. Ah, no, parecerían, pero uno no sabe si todo lo que sea ahí eran no, no correos. Si todos. podía ser una Yo nota creo de que hay algo que otras, nunca sí, hay salió. cosas que no lo son, pero sí, la mayoría sí son correos Sí, electrónicos, sí. sí, de todas maneras, digamos, esa es otra cosa, Pero, otra pero duda. mire, Pero eso no quiere decir que no se pueda reconstruir cierta comunicación a partir de ahí. Sobre alias Ingrid, dice Ian Lex, bien, de acuerdo al mismo artículo periodístico, ella hacía parte del Partido Comunista Argentino y de la ONG de Amigos de Colombia por el Mundo o algo así. Si hubo contacto entre ella y Cepeda, no se puede mostrar que fuera en nombre de las FARC, sí, eso también es verdad. Cepeda dice que no la conoce y no parece un personaje y realmente tampoco hay como evidencias de contactos o de hay una cosa cercanías. muy extraña. Por ejemplo, Alias Ingrid solamente aparece, o sea, es que como les dije, hay dos, los del IISS armaron dos PDF, uno Ecuador, que se llama Ecuador, y otro que se llama Venezuela. Y en el Ecuador solo aparece una vez alias Ingrid. Me dice, pero ¿y esto? Y en Venezuela aparece algunas veces, pero es curioso. Yo no entendí la verdad. Por eso yo tengo preguntas, dudas. Me parece que es opaco y que cuando uno tiene un material opaco, pues uno no saca conclusiones, ni periodísticas, ni históricas, ni sociológicas. Uno sencillamente deja las preguntas donde hay y de lo que no tiene duda, pues uno afirma, pero de resto no, me parece. sí, o sea, en conclusión, no necesariamente es una fuente para descartar, o sea, no necesariamente por motivos judiciales uno descarta fuentes, porque son, pero sí hay que tener rigor y hay que Exactamente, hacer crítica, exactamente, lo que llaman los historiadores crítica de fuentes, exactamente. que es, no solo, que es mirar, bueno, esto, de dónde viene, cómo llegó acá, ¿sí? Claro. Eh,
qué tan creíble es, y más allá pues de que haya la opinión de un perito técnica, digamos. Exactamente. ¿Sí? Muy bien, Ese es como el tema. muy bien. Eh, Mire, por ejemplo, una bueno, no cosa sé, divertida, lo de China, cuando yo dije, ve, porque no sé por qué fue que pensé ayer en China, algo vi, bueno, en fin, en todo caso, muchas veces China, de armas tal vez, perdón, sí, sí, no de sé de negocios dónde de armas salía, tal sí, vez. no sé qué sitio vi que las FARC querían comprarle unas armas a China. Entonces yo dije, muestre a ver, pongo control F, claro, pongo China, a ver qué sale. ¿Y qué me sale? Que muchas veces China, pues claro, en Colombia se dice China, chino, China, chinita. Entonces aparecen muchas Sí. chinitas, China. Pero la grafía muchas veces es China con mayúscula, cuando debería ser China con minúscula. Entonces, sí me da la idea de que ellos, los del ISS, ahí también como que buscaron arreglar, yo sí creo que buscaron arreglar un poco la ortografía. Y pues quien busca arreglar la ortografía quizás, bueno, no sé si busca a veces cambiar un poquito algunas cosas, no sé. O sea, surgen preguntas. Realmente lo importante sería tener el original, la verdad. Y tener eso para contrastarlo. Eso sería, bueno, tantas preguntas que surgieron. Eh, yo creo que Sí, o saber, por ejemplo, en qué división de inteligencia están acá. ¿Dónde están esos guardados? claro, ¿No? ¿En qué dirección de inteligencia existen? ¿Dónde están? ¿No? Porque, digamos, como los archivos de Epstein, que sí son reservados y los van a liberar, pero pues se sabe quién los libera y dónde están. sí, de acuerdo. Pero aquí no No, sabemos. exacto. El Epstein es más transparente, Wikileaks, todo eso, y esto no. Y es nuestra historia y lo tienen unos ingleses y quién sabe qué señores y, o quién, bueno, en fin. Bueno, yo creo que ya estamos llegando al final de este space. No sé si, bueno, si alguien tiene algo que decir, escríbalo o calle para siempre. O sea, hay alguien que quiera hablar, ¿no? No, tal vez no, porque, pues perdón, pero es que ya es un poco. Está muy Sí, tarde. sí, sí. Estamos Sí, tarde ya, sí. sí. Igual. Entonces dejamos así. Muchísimas gracias a quienes atendieron este space. Mm, y bueno, sí, no. Si acaso de repente, si surge interés, de repente hacemos uno sobre el 6 de marzo, para que no quede en el aire esto que está volviendo en la prensa, en los comentarios, y es, pues que no, que el 6 de marzo fue la marcha de las FARC. No, yo me niego a eso. Yo puedo contar cómo fue la de Francia, la conozco bien. Podemos contar cómo fue la de Colombia, lo que han dicho amigos que estuvieron en esa, en fin, porque de pronto mucha gente participó de los que están aquí oyendo. Me parece que sería necesario hablar de eso. Mira, aquí está Mambre nos está haciendo una pregunta, Isabel. No me aparece aquí, Dice espérate que aquí, mamre. no me quedaría en si se puede corroborar exactamente si hubo relaciones entre las FARC e Iván Cepeda. Lo central me parece es que después de todo lo que hemos vivido es importante un rechazo contundente a la vida armada, que no estemos para más épica ni romantizar. Sí, bueno, ahí remitimos a nuestro space sobre lucha armada, Sí, izquierda y todo esto. Eso ya lo hicimos, pero sí, no, pues no, aquí no se trata de eso, de romantizar la lucha armada, ni creo que Iván Cepeda la esté romantizando. sí, y sobre todo por lo menos en esos años, claramente no, o sea, claramente ese no era el discurso dominante en Ni la del izquierda. polo, claro, el polo no, ese era el problema que tenía el polo, era justamente una salida negociada que buscaban varios del polo, o incluso alguien como Petro era más bien, démosle más bien durito, y de hecho Carlos Gaviria, por eso dije, no me acuerdo quién, si al final Carlos Gaviria salió el 4 de febrero, pero sí me acuerdo de lo que dijo, que Uribe quería salir perdón, Petro quería salir con Uribe a esa marcha, eso decía Carlos Gaviria, y a él le parecía, pues que eso no, eso era hacerle el juego a Uribe y hacerle, de hecho Petro aparece en estos archivos de las FARC como un hombre muy enemigo de ellos, pues que siempre lo fue, eso no es ninguna Claro, sorpresa. sí, Acuérdense sí, sí. pues Petro decía que las FARC eran el Pol Pot de América Latina y cosas así, bueno, frases poéticas, en fin. Bueno, yo creo que nos vamos a despedir. Muchísimas gracias a quienes asistieron y estaremos también mirando los videos que nos compartió la Lex y les comparto ahorita la música de Jorge López. Así, gracias Valentina por las pistas de Sergio Jaramillo. Muchas gracias. Bueno, adiós. Buenas noches. Buenas.